dentro de las preguntas que tengo asignadas, tengo la primera pregunta, quisiera leerla, que indica: ¿qué tan peligroso es dejar la cantidad de solvente abierta, puesto que ahora las nuevas regulaciones de trazas o solventes orgánicos residuales son muy estrechas? Eh, Sabemos que nosotros de manera directa no estamos trabajando con solventes de alta toxicidad en la industria farmacéutica. También conocemos que ese tipo de regulación estrecha está básicamente, en la actualidad, está básicamente regulada principalmente para los principios activos. Pero sabemos que en los principios activos para las rutas de síntesis, por lo regular, pues usan solventes que son de alta toxicidad. Estamos hablando de tolueno, hexano, metanol, alcohol isopropílico o algunos otros, ¿no? Mientras que en la industria farmacéutica, durante la granulación, sobre todo en la actualidad, procuramos que sean una granulación acuosa con mucha frecuencia, y lo más que le pudiéramos estar poniendo es alcohol etanol propiamente. Entonces, si consideramos que nosotros estamos buscando el uso de solventes inocuos, el etanol sabemos que por ahí, revisando la toxicidad, está alrededor de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. Entonces, si hablamos de una dosis que pueda tener un peso de 500 miligramos, pues es muy razonable pensar que va a ser complicado poder llegar a ese nivel de toxicidad que pueda tener este solvente de manera muy particular. La segunda pregunta que tengo por acá indica: para hacer el escalamiento, ¿cuántos cambios de escala recomiendas? ¿O pasar directo de laboratorio a producción? De manera directa, nosotros como desarrolladores tenemos muchas dudas al hacer o al estar pensando en realizar una transferencia ya en planta. Entonces, nuestra mayor preocupación por lo regular es: ¿qué ocurriría si mi condición de proceso no está cumpliendo o no va a cumplir ya en un proceso en planta? Aquí yo acotaría 2 puntos. Por lo regular, nosotros no vamos a tener tantos equipos en diferentes tamaños para poder hacer un escalamiento 1 o un escalamiento en etapa 1, un escalamiento en etapa 2, sino por lo regular nos vamos esa es nuestra realidad. Por lo regular tenemos un equipo en desarrollo y tenemos un equipo en planta. Probablemente tenemos algunos mezcladores intermedios, pero es más, no es muy frecuente tener esta condición, vamos, favorable muchas veces, ¿no? Entonces, en esta parte yo de manera muy particular, yo recomendaría que indistintamente del tamaño, bueno, hay otra condición, perdón, hay otra condición. La otra condición es que producción me va a pedir un tamaño de lote transferido del tamaño del lote industrial. Entonces, si yo hago un escalamiento, yo estaría pensando que todos los lotes que yo esté ejecutando en planta hasta no concluir mi transferencia, hasta no llegar al lote industrial, van a ser desechados. Entonces, mi merma va a ser mayor hasta concluir mi transferencia total. Entonces, aquí lo más conveniente sería, si de todas formas yo voy a realizar 2 o 3 pruebas que me van a llevar a un tamaño de lote total idéntico a un lote industrial, yo recomendaría mejor irnos directamente al tamaño de lote industrial y hacer ese escalamiento, podríamos llamarle como escalamiento, o bien lote de parametrización, en donde nosotros podamos permitirnos encontrar información valiosa tanto de las condiciones de proceso y también evaluar mis parámetros críticos
de proceso como los atributos críticos de calidad. Entonces, en ese lote de parametrización yo puedo generar muchísima información que me va a facilitar posteriormente hacer mi lote de transferencia. Entonces, de esa manera pudiéramos nosotros asegurar que la condición de transferencia va a ser la óptima, porque al final ese lote es el que se va a tomar como referencia para hacer mis lotes de validación. Y normalmente, pues validación dice, ya no quiero cambios, ningún cambio te voy a recibir, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, consideraría muy conveniente primero hacer un lote de parametrización, hacemos nuestro lote de transferencia y listo. Podemos llamarle como nos sea más conveniente. En este caso, si queremos llamar lote de escalamiento, para mí está bien, pero te soy franco, por lo regular nosotros usamos este término de lote de parametrización con la finalidad de que todos identifiquemos que únicamente estamos buscando obtener información valiosa para que posteriormente podamos definir de manera más precisa nuestras condiciones de proceso en la transferencia. La siguiente pregunta que nos hacen dice así: ¿por qué recomendaría más el aspecto del granulado que el parámetro torque en el punto de granulación en un equipo de alto corte? Bueno, esta pregunta no, de inicio no tenía el alcance tampoco, pero quisiera compartirte que para mí, en lo particular, si tenemos un equipo de alto corte, definitivamente sí es recomendable tomar en consideración de manera muy seria el torque del equipo y el gráfico que se va formando cuando tenemos de tal manera que va a llegar a la curva ascendente va a llegar a un máximo y posteriormente va a tender a descender. Entonces nosotros podemos considerar que cuando tenemos un torque máximo, ese es nuestro punto de granulación. Cuando empieza a descender, quiere decir que ya nos estamos pasando un poquito. Entonces, si tenemos esa tecnología, lo más conveniente es usarla. Si tenemos nosotros un mezclador de listón y estoy granulando, o bien es igual un equipo de alto corte, pero no tengo manera de poder controlar el torque o poder conocer el torque, bueno, en esta situación pues no me queda otra opción más que abrir el contenedor, tomar el granulado, visualizar la prueba del puño que tiene muchas generaciones, que nos han venido enseñando que da un buen resultado cuando nosotros tenemos ya formado bien el puño y que tiene cierta consistencia, el granulado que ya no se rompe fácilmente, pues nos indica que ya hay ciertas características que hay una consolidación del granulado de tal forma que me va a favorecer finalmente en mi compresión. Entonces, si esa es la situación, pues la mejor opción sí es la prueba de compactación con el puño, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen por aquí dice, ¿qué porcentaje de humedad es la que usas para determinar que un granulado está seco? Bueno, de principio, nosotros tendríamos la condición de poder conocer cuál es la humedad residual de cada uno de los componentes de nuestra composición de la fórmula. Cuando nosotros ya conocemos esta condición y tenemos, por decirlo, tenemos una humedad total residual de los componentes del 1%, del 0.5%, 1.5%, ignoro, un valor X, esa va a ser mi referencia.
Entonces, cuando yo esté secando, la humedad mínima que yo voy a obtener va a ser esa, la humedad residual total que yo cuantifiqué de inicio. Sin embargo, nosotros estamos buscando aquí ya una condición distinta. Estamos buscando una condición que nos permita obtener una tableta con ciertas características de compresión o de compresibilidad, un granular que tenga características adecuadas de compresibilidad. Entonces, tal vez yo tenga una referencia, sin embargo, la que va a definir cuál es la mejor humedad de mi granulado va a ser esa condición que me permita obtener tabletas que cumplan con friabilidad, que compriman bien, que tenga ahí un buen flujo. Esa va a ser mi mejor humedad y que además me permita tener una fórmula estable. Es decir, que el porcentaje de humedad que contenga mi granulado no tenga un impacto en la estabilidad de mi fármaco o de mis fármacos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, cuando un API puede cambiar de un polimorfo a otro, ¿qué consideraciones se debería tener? Bueno, si yo tengo un API con estas características de principio, yo pensaría, bueno, la recomendación más valiosa que podría yo hacer aquí es que nosotros nos podamos asegurar de que el proveedor siempre va a estar dando el mismo polimorfo. Porque dependiendo de las características, o más bien dependiendo del polimorfo, podría tener diferentes características, tanto en la solubilidad como las características de compresibilidad, e incluso hasta de flujo, pudiéramos pensarlo también. Entonces, la recomendación es, bueno, tenemos que asegurarnos que efectivamente nuestro proveedor siempre va a dar ese polimorfo y bueno, hacer el desarrollo con una sola condición en cuanto a al tipo de cristal que estamos nosotros usando, de tal manera que si en algún momento nos cambian la característica del polimorfo, lo más probable es que nuestra formulación se comporte de manera diferente. Y por último, pudiéramos pensar que el no estresar tanto a nuestro principio activo para evitar que pueda haber alguna alteración en cuanto a la estructura de este polimorfo. Muchas ocasiones puede haber un cambio de polimorfo, hablando de procesos como la molienda, por ejemplo, que pueden ser de alto estrés para el fármaco. Muy bien. La siguiente pregunta que aquí continúa indica, ¿qué estrategia empleas para determinar las velocidades de compresión de un producto suponiendo características reológicas adecuadas del polvo? Bueno, pudiéramos pensar nosotros que como estrategia pudiéramos primero pues definir cuáles van a ser nuestros parámetros de control de proceso que yo necesito evaluar y cuáles son los atributos críticos de calidad que también me van a definir mi condición exitosa de mi proceso de compresión. Entonces, después de que yo ya tenga definido tanto mis parámetros como mis atributos críticos de calidad, pudiéramos nosotros hacer diferentes velocidades de compresión. Si nosotros observamos que a cierta condición de velocidad, la uniformidad, primero tenemos nosotros una variación alta de peso, seguramente voy a tener también una variación alta de la dureza.
Pero aquí hay un factor importante. Que yo podría tener una condición, un granulado con muy buenas características de flujo, pero pudiera tener una buena máquina y tener una velocidad adecuada. ¿Puedo yo incrementar mi velocidad sin ningún tema? ¿Podría yo conservar mi uniformidad en cuanto a peso? ¿Podría yo tener, no, podría yo controlar también la dureza? Y únicamente mi tarea sería hacer mis pruebas y demostrar que efectivamente mi granulado es suficientemente, tiene un flujo suficiente como para poder trabajar en una máxima velocidad de la máquina. Sin embargo, si tengo una máquina, aunque tenga yo el mejor granulado, pero tengo una máquina que tiene limitaciones en cuanto a su condición de trabajo, podría yo tener una alta variación de peso o puedo tener un control de peso adecuado, pero una dureza variada. Y no depende de tu granulado, depende más de la máquina. Entonces, aunque nosotros hagamos un buen desarrollo, no necesariamente va a tener el mismo resultado en todas las máquinas, porque dependemos también de la condición del equipo. Para mí eso es muy importante. Entonces, esa condición, algunas veces nos piden, bueno, pues esta es la máquina que tenemos y aquí tenemos que obtener la máxima velocidad. A veces no va a ser posible porque tu proceso, tu granulado te lo puede permitir, pero tu máquina no te ayuda. Entonces, en este tipo de situaciones, pues va a ser un poco complicado poder tener una velocidad alta durante el proceso de compresión y no necesariamente es un problema de tu granulado. Y es muy conveniente, perdón, ya no me metí con los atributos críticos de calidad, es muy conveniente evaluar la uniformidad de contenido por unidad de dosis y la disolución. Si de alguna manera la velocidad que tú estás evaluando te permite tener una buena uniformidad de contenido por unidad de dosis y además cumples con tu disolución, pues entonces no habría más tema. Sin embargo, si tienes una alta variación en la uniformidad de contenido y tienes problemas con tu disolución, pues la velocidad no es la conveniente. Entonces, la condición que vamos a aceptar va a ser aquella que me permita cumplir de manera conveniente los atributos críticos de calidad que hemos definido. Muy bien. La siguiente pregunta indica, ¿alguna recomendación para determinar el punto de granulación en caso de que mi producto lleve extragranulares? Bueno, de manera muy general, hablábamos hace un rato de algunas características que pudiéramos nosotros considerar cuál es nuestro punto de granulación. Si tenemos nosotros un lecho fluido, si yo estoy granulando en un proceso, en un equipo por lecho fluido, en este tipo de equipos es un poquito complicado poder tener esa característica. Aquí yo me iría directamente a hacer una prueba con diferentes niveles de aglutinante e irme directamente a hacer pruebas de compresión. Este tipo de granulados por lo regular son un poco densos, son porosos, por eso es que sus tiempos de secado son muy rápidos, tienen tiempos de secado cortos y mi recomendación sería directamente, después de hacer una curva de aglutinantes en diferentes niveles, hacer pruebas de compresión y evaluar la compresibilidad de los polvos. Si tenemos nosotros un equipo de alto corte, veíamos en una de las preguntas anteriores, pues que podríamos nosotros valorar el torque para poder determinar el punto de granulación.
Y en su defecto, si tenemos un equipo de un mezclador de listón, pues directamente tendríamos que hacer uso de la prueba que nos han venido heredando nuestros antecesores a través del puño, ¿no? Que la verdad, muy efectiva. Es muy efectiva. Si nosotros tomamos el granulado, lo apretamos, lo comprimimos con el puño, con la fuerza de la mano, y observamos que efectivamente ya no es fácil de romperlo, como que se parte en dos fracciones. Entonces tenemos ya una condición adecuada a nuestro granulado, podemos continuar nuestro proceso de secado y seguramente vamos a obtener un buen resultado en la compresión. Principalmente esa sería mi recomendación para esta pregunta. La siguiente pregunta que nos hacen aquí dice, ¿alguna recomendación para determinar el punto? Perdón, me equivoqué, esta ya la habíamos leído antes. La siguiente dice, ¿es válido usar el porciento de humedad por termobalanza para el control del proceso de secado y por otra parte usar el porciento de contenido de agua por el método de Carl Fisher como especificación del producto intermedio, mezcla final lubricado? Ok. Aquí tenemos nosotros algo muy importante. Primero, nuestra especificación. Esa es la parte fundamental. Si yo estoy generando una condición o un porciento de humedad por Carl Fisher, aquí yo estoy cuantificando de manera precisa cuánto de agua contiene mi granulado. Y de alguna manera, si yo ya definí este porcentaje, es seguramente porque esa condición de humedad me garantiza a mí la estabilidad de mi fármaco en mi granulado. Entonces, ese es mi mayor punto de referencia. Eso no lo puedo yo cambiar, ni tampoco puedo poner en riesgo esa condición. Entonces, lo más conveniente aquí es establecer una correlación que exista entre la condición de pérdida por secado y la humedad porcentual por Carl Fisher. Entonces, yo debo de conocer qué humedad yo tengo por Carl Fisher, perdón, por termobalanza, y qué humedad me da con ese resultado, en qué porcentaje yo lo obtengo por Carl Fisher. Si yo controlo esto, sin ningún problema voy a poder tener este control por pérdida por secado en planta o en mi proceso mismo durante mi desarrollo y posteriormente hacer una verificación por Carl Fisher. La siguiente que nos hacen por aquí dice, ante el ente regulador, ¿es correcto declarar la cantidad de agua o solvente de aglutinación en mi fórmula cuantitativa? A ver, otra vez, voy a repetir la pregunta. Ante el ente regulador, ¿es correcto declarar la cantidad de agua o solvente de aglutinación en mi fórmula qualiquanti? Sí, tal cual lo dice la pregunta. Sí es correcto. Es correcto que tú pongas la cantidad de agua o de solvente que tú estés usando en tu granulación. La recomendación que yo aquí te podría hacer es que no declares, lo puedes hacer, puedes declararlo, pero lo más conveniente para nosotros, para asegurar no correr ningún riesgo durante mi escalamiento, perdón, durante mi transferencia, sería poner o declarar en mi solicitud de registro cantidad suficiente. Esto no te va a limitar con una cantidad de manera precisa, sino que tú vas a ajustar. Probablemente, como tienes un equipo diferente, de mayor tamaño, con diferentes características a las que tú hiciste en el desarrollo, lo más seguro es que tú tengas la necesidad de ajustar
esta cantidad de agua o de solvente. Entonces, si tú pones en tu registro cantidad suficiente, pues vas a tener esa flexibilidad de poder manejar la cantidad durante el proceso. Nosotros sabemos que al final es un solvente que se va a evaporar, ya sea agua o algún solvente orgánico, como el alcohol que comentábamos hace un rato. Muy bien. La siguiente pregunta dice, para compensar los equilibrios en la presión de vapor, ¿tiene alguna experiencia aplicando rampas de temperatura o flujo de aire? Repito la pregunta. Para compensar los equilibrios en la presión de vapor, ¿tiene alguna experiencia aplicando rampas de temperatura o flujo de aire? Con franqueza, las he usado muy poco. Lo que yo podría recomendar aquí es que prestáramos mucha atención a la temperatura de nuestro producto respecto a la temperatura del set point que yo esté indicando en mi horno o en mi equipo de secado, cualquier equipo de secado. La parte relevante aquí es que el equilibrio se va a encontrar, esa presión de vapor se va a encontrar, va a estar muy cerca del equilibrio cuando nosotros tengamos una temperatura muy parecida a la temperatura de secado. Entonces, ese puede ser un indicador de que nuestro producto ya está en cierta condición que nos pueda favorecer detener el proceso de secado. Normalmente tenemos que verificar que efectivamente ya está seco, interrumpiendo el proceso, o bien si tenemos un equipo que podemos meter un muestreador únicamente y sacar la muestra y verificar la condición, el porciento de humedad sin interrumpir el proceso, pues fabuloso, ¿no? Pero en muchas ocasiones no lo tenemos y nos es necesario poder interrumpir el proceso de secado para verificar que efectivamente el porciento de humedad que buscamos ya la tenemos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿el tiempo de secado, en el tiempo de secado se cuenta la rampa de aumento de temperatura? Sí, la respuesta es sí. Sí es conveniente contar desde que nosotros estamos metiendo a secar nuestro granulado. Si el proceso es muy lento, en algunas ocasiones, si nosotros usamos un horno de secado que tiene una rampa muy lenta y tarda a lo mejor 30 minutos, probablemente no sea más conveniente pues no usar la rampa para mi proceso de secado, porque podría yo ganar tiempo, podría yo estar concluyendo mi granulación y empezar a hacer el encendido de mi horno, y cuando termino mi granulación ya tener la condición de secado y poder meter mi secado de manera directa. Yo aquí pensaría más bien cuál es mi condición, qué tipo de equipos tengo para poder tomar una buena decisión. Si mi equipo me lo permite, pues sí me convendría meter mi rampa de secado y tener mi proceso controlado y reproducirlo siempre. Si de esa manera yo puedo asegurar la reproducibilidad, porque todos los operadores van a seguir esa instrucción siempre. Y la curva de secado tengo un solo equipo y va a indicarme que siempre voy a tener esa curva de secado,
y mi tiempo va a ser de 2 horas, de 3 horas o de 4 horas siempre. Si yo elimino esa curva de secado, puede ser que si mi equipo tarda eso y hay un operador que le gusta no usar los procedimientos, pues seguramente que lo va a omitir y va a hacer lo que te explicaba hace un rato, porque va a ser más rápido. Sin embargo, pues ya es un cumplimiento, bueno, práctica, y pues ya dependería mucho de cuál es nuestra condición para poder determinar si la incluyo o la dejo fuera. Dependeríamos mucho de nuestra forma de trabajo, de nuestros hábitos de trabajo para poder ser consistentes. Nosotros al final tenemos la responsabilidad de tener un proceso consistente y que pueda ser validable en planta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede identificar un granulado poroso de uno compacto? Bueno, un granulado poroso va a tener siempre menor densidad que un granulado de mayor, que un granulado más compacto. Cuando nosotros tenemos una condición de proceso o estamos haciendo el desarrollo de nuestro granulado y estamos sometiendo a diferentes condiciones para poder obtener la condición favorable de secado, seguramente vamos variando condiciones de granulación y vamos variando también la temperatura y el tiempo. Entonces, nosotros tenemos aquí la oportunidad, cuando estamos variando las condiciones de granulación, tenemos la oportunidad de ir visualizando la densidad de nuestro polvo. Y si prestamos atención, te vas a dar cuenta que cuando es menos denso, es más fácil secarlo que cuando es más denso. Tu tiempo de secado se va a prolongar cuando es más denso. Entonces, aquí es muy relevante si si no requieres un granulado muy denso, puedes disminuir tu tiempo de secado cuando tú lo dejas un poco más poroso. Entonces, nuestra condición de porosidad va a depender de la condición de granulación, ya sea en la humectación o en la granulación propiamente, en la velocidad que nosotros determinemos en el mezclado o en el chopper si es que tenemos algún equipo de alto corte. En un equipo de lecho fluido no tenemos este problema porque por su propio principio nos va a dar siempre granulados porosos y poco densos. Va a ser más densos, pero muy eficientes, comprimen bastante bien. Por último, tengo otra pregunta por aquí. Dice, dentro de mi fórmula Qualiquanti, ¿puedo declarar la cantidad de agua o solución aglutinante como un componente de la misma o es requerida por el ente regulador? Bueno, normalmente todo lo que está considerado dentro de nuestro proceso para poder obtener ciertas características en nuestro granulado, todo lo que nosotros le pongamos tiene que estar en la composición de la fórmula y todo lo que esté en la composición de la fórmula tiene que ser declarado ante COFEPRIS. No podemos omitir ningún componente, ningún aditivo que nosotros le estemos adicionando a nuestra fórmula y no considerarlo cuando vayamos a hacer nuestro registro. Todo lo que nosotros usemos tiene que estar declarado para que así podamos obtener un registro con todos los componentes que requerimos o que necesitamos para poder tener una composición adecuada y un proceso que me garantice la reproducibilidad y el cumplimiento de GMP.
Pues muchas gracias. Esta fue la última pregunta que tenía. Espero que las respuestas faciliten alguna decisión o sean de utilidad. Que estén muy bien y pues hasta la próxima.